Y la verdad que es un honor y es un placer contar con la participación de la actual vicepresidenta de República Dominicana, Margarita María Cedeño Lizardo. Vamos a compartir, es breve, media hora, para una carrera y para todo lo que lleva haciendo por su país dentro de la filantropía, ahora dentro ya de la política formalmente hablando. Es un corto tiempo, pero lo vamos a utilizar muy bien. Quiero leerles una breve reseña. Margarita María Cedeño Lizardo es la primera mujer del Partido de la Liberación Dominicana que ostenta el cargo de vicepresidenta en la República Dominicana. Ha sido reelegida para un segundo mandato constitucional en esa posición gracias a su desempeño y compromiso con las políticas sociales. Como vicepresidenta constitucional ha impulsado una eficiente estrategia de salida de la pobreza, conocida como Progresando con Solidaridad, que consiste en un ambicioso proyecto sociopedagógico que impulsa el desarrollo humano y social. Se desempeñó como primera dama de la República Dominicana en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, desde donde impulsó distintos proyectos exitosos de combate a la pobreza, cierre de la brecha digital, fomento de los valores y construcción de capital humano. Bienvenida, vicepresidenta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi querido Cala. Muy buenas tardes, un placer para mí estar con ustedes, y mientras leías me iba poniendo nerviosa porque no sabía si iba a concluir que era millennial o que era generación X o qué cosa. Sí. Así que qué bueno que lo dejaste ahí. Usted se dio cuenta cómo el único de los hombres fue el que asumió que pertenecía a la generación X. Muy bien. Las mujeres tuvieron un conflicto emocional con decir, soy X, soy millennial. Y bueno, Eglantina, que es modelo, lo excusó muy bien con el tema de las ideas, que estoy de acuerdo, se pueden mezclar, porque claro, dentro debemos de llevar un millennial todos nosotros, ¿no? Claro que sí, pero todos tenemos juventud acumulada. Muy bien. En la mañana nosotros tuvimos un panel fabuloso que me encantó y que fue muy orientado al techo de vidrio en el caso de la mujer, y tuvimos 4 panelistas fabulosas y cada una hablaba un poco de las realidades, los retos y los obstáculos. Y fíjense ustedes que vamos a hablar de un tema aprovechando a una vicepresidenta actual del tema de la mujer en la política. Y estamos en Estados Unidos. América Latina, si hacemos un recuento histórico, le lleva mucha delantera a Estados Unidos en el tema de hasta dónde la mujer ha alcanzado la presidencia de nuestros países, que aún no ha ocurrido. Esperemos que no por mucho tiempo. Exactamente, estamos en la elección histórica donde puede eso suceder, que en Estados Unidos llegue por primera vez una mujer a la presidencia, pero ya ha ocurrido en nuestros países. Entonces, yo quiero escuchar su experiencia, vicepresidenta, si paradójicamente ha sido más fácil para una mujer latinoamericana su incursión en la política. Cuéntenos su experiencia. Bueno, yo pienso que realmente las sociedades también y sus complejidades son las que van definiendo pues el accionar político. Y bueno, se han dado circunstancias en América Latina donde las mujeres pues hemos podido llegar ya a espacios pues cimeros. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos en un momento de inflexión muy importante, donde yo creo que también es necesario que Estados Unidos siga asumiendo el liderazgo que ha tenido en promoción de democracia, en abrir espacios también para muchas otras áreas, y que ahora pues también desde un espacio y más inclusivo, como es el que sabemos ejercer nosotras las mujeres cuando estamos en posición de liderazgo, de poder, sea desde el área en que se encuentre, ya sea sector privado, sector público, pues que realmente también Estados Unidos asuma ahora ese liderazgo. Nosotras ciertamente como mujeres no se nos pone muy fácil, nos cuesta a veces el doble o generalmente el doble que a los hombres, pero yo creo que también pues tenemos la dicha de que trabajando el doble podemos producir también el doble. Así es que no todo es perfecto. El camino hacia la política de las mujeres está muy lleno de piedras, eso es cierto, no se lo voy a ocultar. Hay retos, hay desafíos, pero bueno, de eso se trata la vida.
y si no, pues viviéramos en el paraíso. Y mientras nos sintamos vivos tenemos que luchar también por nuestros derechos, por nuestros espacios, por tener más oportunidades. En la medida que llega una mujer, llegamos todas, y no estamos quitándole espacios a los hombres, estamos trabajando o tratando de trabajar conjuntamente con ustedes. Y yo creo que lo mismo que se da entre los millennials y la generación X es lo que tiene que darse también entre hombres y mujeres. Es un espacio de colaboración, es un espacio de contribuir juntos a crear mejores sociedades, a construir países más grandes, a brindar más oportunidades en todas las áreas. En fin, las mujeres cada vez más estamos mejor preparadas, las aulas, yo estoy segura en todos nuestros países, las aulas tanto a nivel universitario como de escuelas están cada vez más pobladas de mujeres. En mi país, República Dominicana, pues las mujeres ocupan el 60% de las aulas a nivel de educación básica y media y el 63% a nivel universitario. Es decir, que realmente estamos ocupando ya más espacios para poder capacitarnos, para estar mejor formadas en cuanto a los grandes retos también que nos plantea este siglo XXI y la generación X y la generación Z. ¿Está República Dominicana preparada para una mujer presidenta? Bueno, mira, yo siempre digo... Creo que hizo un ejercicio de respiración, oxígeno para el cerebro y vamos. Yo siempre digo que para ser presidenta de un país, de una empresa y de lo que uno se proponga para liderar, solo se necesitan 3 condiciones. Ser mayor de edad, en el caso de querer ser presidenta, tener la capacidad y la pasión de hacer lo que quiere hacer y tener también pues esa intención de lograr lo que quiere. Son las claves como de uno poder llegar a la cima en cualquier organización. Y pues igual las circunstancias irán pues marcando el ritmo. De todas maneras estamos pues muy ya creo que contestes todos y casi convencidos de que realmente en política y en el poder hace falta el cerebro femenino. Ese cerebro femenino... Totalmente de acuerdo. Ese cerebro femenino es el que nos hace ser más inclusivas, el que nos hace trabajar por justicia social, el que nos hace ser más creativas. Es por ese cerebro femenino que justamente pues nosotras podemos tener casi la capacidad de ubicuidad, de poder realizar varias tareas al mismo tiempo, de estar pendiente de todo y de todos y de trabajar para todos y por todos. Entonces, y no es que el cerebro femenino sea exclusivo nuestro, pero realmente nosotras tenemos ya la experiencia en cuanto al uso de ese lado del cerebro. Y también, pues, nadie puede negar que nosotras somos grandes administradoras. O díganme ustedes, si desde el espacio familiar, ¿qué mujer administra una casa con todo el presupuesto que necesita? Lo mismo pasa a nivel de nación, lo mismo pasa a nivel de país. Nosotras estamos acostumbradas a liderar, a administrar, a gerenciar en medio de precariedades, de limitaciones, de dificultades. Somos las grandes consensuadoras. O no sabemos todos cómo nuestros hijos se pelean los espacios y los cariños y los intereses por nosotros y por sus propios espacios en el hogar. Bueno, pues nosotras también sabemos consensuar, nosotras sabemos ser, sobre todo, solidaria. Y ahora lo que la juventud bella que estaba aquí representada, todos, incluyendo a nuestro querido amigo representante que era el único en el panel, pues ahora lo que la juventud está demandando realmente es ese liderazgo más comprometido con lo social, es ese liderazgo más comprometido con el ser humano, con el desarrollo humano integral y casi individual. Lo decía Samuel Luis esta mañana y bueno, crecimiento no es desarrollo, entonces tenemos que sí crecer. Pero ¿para qué vamos a crecer? Tenemos que crecer para hacer que nuestra gente se desarrolle, que nuestra gente avance, que nuestra gente progrese, que tenga bienestar. Y hablando de bienestar, un aplauso, porque creo que la vicepresidenta, como ustedes han notado, tiene ese sentido de educación holístico que incluye muchos de los temas que hoy hemos hablado en el liderazgo que avance hacia los proyectos
y ambiciones hacia el 2030 que incluya ese crecimiento personal y esa autoestima de crear líderes. Y me consta porque fui invitado a dar una conferencia a un auditorio lleno de mujeres de sectores vulnerables, de pocos recursos, y un programa que es justamente el programa que la vicepresidenta ha impulsado desde su despacho de primera dama, y pude ver cómo han llevado a estas mujeres a creer en ellas, que es lo principal. Creencias de que pueden romper esos círculos, que pueden aportar valor a sus familias y que pueden cambiar lo que a algunos le ha dicho que es la herencia que le tocó vivir, de carencia, de pobreza y de todo lo demás que mentalmente ya asumieron. Este proyecto usted lo comenzó ni siquiera ahora que ya es vicepresidenta, o sea, fue desde el despacho de la primera dama, que es una posición donde quizás en muchos países es una posición que no asume ningún reto o proyecto, pero que en otros las primeras damas han creado un movimiento donde han dicho, bueno, soy primera dama, no solo es para los vestidos que me compro y que me pongo y los peinados que exhibo en los eventos de Estado, sino para hacer algo importante. Claro, hábleme sí de ese proyecto. Claro que sí. Bueno, la verdad es que a mí me tocó también una camada de primeras damas que éramos súper dinámicas y cada vez más pues las primeras damas somos ya todas profesionales, y en ese sentido uno siente como ese llamado a la acción, ese llamado a ser agente de cambio. Yo siempre digo, bueno, pero ¿para qué tenemos poder si no lo vamos a usar en beneficio de los demás? Entonces era un espacio como primera dama para yo poder ayudar a otras personas, pero ayudarles a ayudarse. Como también fue mencionado aquí, que ellas sean las protagonistas de su propio destino, que ellas sean las constructoras de su progreso. Entonces, por eso también el programa Progresando, que fue el que iniciamos como despacho de primera dama, donde empoderamos a la mujer, le creamos esa autoestima que se necesita para salir adelante, para que sean emprendedoras, para que puedan desarrollarse, capacitarse, pero también para que lleven familias sanas, para que sepan solucionar sus conflictos en el hogar de manera apropiada y en paz, en fin, para que también puedan contribuir con sus comunidades, a hacer que sus comunidades puedan progresar, que puedan avanzar. En la medida en que tenemos familias sanas, familias felices, en esa misma medida vamos a construir comunidades que estén en progreso, que estén en bienestar. Y en la medida que tengamos comunidades de esa forma, nosotros también vamos a tener países entonces que viven en paz, que están seguros y que son felices. De lo que se trata es de incluir. Ahora el gran tema de este siglo XXI también es la inclusión, es la igualdad. Y por eso pues felicito esta cumbre que has preparado para que podamos pues expresar estos temas y que podamos también presentar ejemplos, experiencias de mujeres que se han integrado, de mujeres que son exitosas y de cómo contribuimos a generar esa igualdad a nivel global, con ocasión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ahora también todos tenemos que cumplir para el 2030. Muchísimas gracias y bueno, este ha sido el trabajo de un equipo que ha trabajado por meses, así que yo extiendo esa felicitación a todo el equipo de Public Foundation que han llevado la delantera y al equipo de la Fundación Ismael Cala. Muchas gracias. La delegación de Nicaragua ante la ONU, gracias por la confianza y por el apoyo. Y ya pensando en que nos tomamos una semana de vacaciones y empecemos a planificar la segunda, ¿no? Para que todo quede mucho mejor. Pero hablando, por ejemplo, de retos, hemos tratado aquí varios de los temas de los propósitos del milenio, digamos, para el 2030, los próximos 15 años, en República Dominicana, desde la vicepresidencia. Son muchos, son 17 puntos, pero algunos en los que hemos hecho énfasis aquí, por ejemplo, tema educación, quizás pobreza. ¿Cuáles son esas frustraciones y que todavía a lo mejor usted dice, ¿qué puedo yo hacer o impulsar desde el gobierno para que esto cambien esos indicadores a mejor? Siempre hay mucho que hacer, siempre hay mucho que mejorar y además la vida es un continuo, es una dinámica y así tenemos nosotros también pues que actuar y sobre todo desde el sector público donde tenemos que darle pues respuesta y satisfacer necesidades que son crecientes y exponenciales. Entonces, a propósito de los ODS, pues el presidente Danilo Medina me ha honrado con la delegación de poder coordinar los 5 primeros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí pues vamos a trabajar todo el tema de educación, salud, con los ministerios, ¿verdad?
que son los responsables, y también pues el tema de pobreza, equidad de género y hambre o desnutrición. Entonces hemos pensado, ahora ya estamos trabajando con la FAO y con el PMA para establecer una gran alianza contra el hambre y la desnutrición, que por supuesto también, y ahí aprovecho para decirles porque en algún momento pues serán llamados, invitados, convocados, porque esta alianza tiene una vocación regional. América Latina no puede seguir siendo la región más desigual del planeta. América Latina produce una cantidad inmensa de riquezas que lo que tiene es que saberse distribuir. Y en la medida en que nosotros la sabemos distribuir, ese quinto quintil va a vivir más seguro, porque mientras mantengamos la exclusión, la desigualdad, con pobreza y con vulnerabilidad, las personas más pudientes pues encontrarán mucho más difícil su vida a nivel social, de manera pacífica. Entonces, ¿por qué tener que castigar, como nos hablaba esta mañana el magistrado? ¿Por qué tener que solo enfocarnos en el castigo y no trabajar desde ya en la prevención? Y para prevenir tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de inclusión, porque los grandes males de este siglo y lo que estamos viviendo en las últimas décadas y en los últimos años en Europa, en Estados Unidos y en países de América Latina es fruto de la exclusión. Jóvenes que se sienten excluidos, que se sienten que no son iguales. Bueno, y también lo oímos de verdad de boca de algunos candidatos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos pues lanzar así a una juventud, a un conglomerado que perfectamente puede ser el gran transformador, el agente de cambio, el mayor productor, y que lo tengamos viviendo desde el miedo, desde la desesperanza, desde el rencor que da también, no sentirse parte de? Entonces, trabajaremos en esa dirección y yo creo que siempre hay algo que aportar y que todos podemos aportar. De hecho, ya con Sergio lo acababa de conocer y a los 10 minutos ya le tenía 2 proyectos que tenemos que desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay quizás, no sé si se puede decir una tendencia, pero es un camino que se ha transitado de varias primeras damas que después de terminar su despacho como primera dama, yo creo que le cogieron el gustito a la política y a la, ¿no? Y luego pasan a una segunda fase que es su incursión en la política. En el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, secretaria de Estado, usted ahora es vicepresidenta, lo intentó Sandra Torres de Colón en Guatemala. También, ¿cree que es un camino, o sea, que después que como primera dama usted se da cuenta del impacto que puede tener desde el servicio público, es lo que hace que esta tendencia la veamos y que se pueda seguir repitiendo, digamos, siendo? Yo creo que más que tendencia de que de primera dama pasamos a la arena política, yo pienso que también, que más bien, bueno, uno como primera dama la verdad es que está muy cerca del poder, está en contacto con estamentos de poder de muy alto nivel, se aprende mucho, el que quiere aprender, cuando uno quiere aprender, aprende desde todos los espacios, uno se hace un networking muy interesante, muy lindo, conoce gente muy o sea, importante que está trabajando en cosas importantes. Si uno quiere sacarle provecho a eso para beneficio de su pueblo, pues entonces es una manera de hacer política y el pueblo al final lo termina entendiendo. Entonces te decía que la tendencia no es que de primera dama saltamos a la política, la tendencia es que realmente tal vez está ese bichito político de querer trabajar por el otro y el otro lo entiende. Decía mi líder y maestro, el profesor Juan Bosch, que el político no puede aspirar a ningún cargo, tiene que el pueblo es quien aspira a la persona o al político. Entonces, en ese sentido, bueno, pues fue mi caso. Yo nunca tuve ninguna intención política de ocupar ningún otro cargo y me vi de repente, bueno, en esta posición de vicepresidenta porque el pueblo me llevó, porque el pueblo así lo quiso, porque notan que uno trabaja para ellos. En el caso, por ejemplo, de Hillary y de la misma Cristina Fernández de Kirchner, ellas
ya eran políticas. El mismo presidente Clinton pues lo ha admitido. O sea, Hillary ha sido política tal vez mucho más que yo, decía él. Y entonces, en ese momento, por supuesto, tal vez si la sociedad norteamericana hubiese estado preparada para el 92, la que hubiese sido presidenta hubiese sido ella y no él. Pero bueno, nosotras siempre, y es parte de nuestra lucha por la igualdad y por la inclusión, nosotras siempre tenemos que estar como un pasito detrás para que los hombres entonces puedan llegar, pero ya eso se va terminando, sí, porque es un machismo como que ya ha quedado rezagado y esa nueva generación millennial nos ayuda también. Claro, ustedes son nuestra principal fuerza, nuestro principal motor de cambio, nuestro principal dínamo, porque realmente ustedes ya lo ven como algo muy normal. Ustedes son los primeros que saben, reconocen y dicen que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, no detrás. Y además, por supuesto, siempre se trata, e insisto, o sea, no se trata de ser excluyentes. Trabajamos por igualdad, trabajamos por inclusión, pues no vamos a excluirles, no vamos a hacer que entonces ustedes se sientan tampoco seres inferiores. Nosotros no queremos ser más que los varones, pero tampoco queremos que nos hagan sentir menos. De eso se trata, de que justamente pues entre hombres y mujeres pues podamos juntos, ese lema de Hillary me encanta. O sea, somos más fuertes juntos, ciertamente, de eso no tiene ninguna discusión. Entonces, juntos, hombres y mujeres, es como podemos formar mejores países, cómo podemos crear sociedades en valores, que se mencionó aquí también el tema de los valores. Podemos cambiar las personas, los valores, las instituciones continúan firmes, sólidas. Es la forma de cómo el país, el planeta, va a ser mejor y no se va a destruir. El tema de integridad que tanto hizo eco cuando se mencionó. Así es. Para Samuel, y yo lo traigo porque se lo comenté a Cala, para Samuel, o sea, ¿por qué él ha podido mantenerse siendo político y siendo empresario? Eso es una dualidad casi imposible. Pero, sin embargo, ¿cuál fue su clave? Integridad. Entonces, desde los espacios donde estemos, ser siempre íntegros, porque eso es lo que permite ser, y ya es un consejo para los millennials, es lo que nos permite la sostenibilidad en el tiempo, o sea, es lo que nos permite la permanencia en lo que hacemos. Y como primera dama, como vicepresidentas, como presidentes, yo creo que también los cargos son para uno demostrar quién es, cómo somos, qué queremos y qué somos capaces de hacer. Entonces, desde cualquier cargo que nos pongan, siempre he dicho que desde donde sea que nos pongan, siempre trabajaremos por el bien del país, por el bien de la gente y por lograr que los demás pues también puedan vivir mejor, con más oportunidades y con mucha mejor bienestar. Yo quiero decir que esa palabra es clave, integridad, y creo que es la diferencia de lo que con el ejemplo que las generaciones jóvenes ven en el tema de la política, creamos el interés y la conciencia de renovar el liderazgo político de nuestros países y no la sensación de apatía, de no me meto en la política porque miren lo que terminan todos. Integridad. Les hago una anécdota. Yo entrevisté al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y recuerdo perfectamente cuando me dijo en la entrevista: Cala, no te preocupes, yo soy el primer presidente empresario que no necesita robar porque voy a llegar a la política ya siendo millonario. Me dio mucha tristeza ver el desenlace. Luego, entrevisté cuando era candidato a Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta o aspirante en ese momento, fórmula vicepresidencial, y me da mucha pena ver cómo terminaron en la cárcel. Sin embargo, hablando de integridad, esa señora no llegó a tiempo a la entrevista de CNN. Yo tuve que poner un tuit que decía: la señora Valdetti no alcanza a llegar, retransmitiremos un programa de Carolina Herrera, y esa señora 10 minutos después puso un tuit mintiendo y diciendo: aquí estoy con Cala, nadie llegó tarde, estamos reprogramando la entrevista. Bueno, siempre hay excepciones a las reglas. Sí. Y la verdad es que el Fondo Monetario Internacional, en un reporte reciente, 2014-2015, dice que cuando nosotros preparamos presupuestos con una vocación de equidad de género,
lo que ellos han visto y han comprobado en nuestros países es que podemos entonces garantizar mayor transparencia y rendición de cuenta de la inversión pública y del gasto social. Eso es importante, porque yo creo que si de algo nos preciamos las mujeres es de ser honestas y no ser corruptas, y por una razón muy sencilla, nos da mucha vergüenza con nuestros hijos. Entonces, somos más honestas y no somos corruptas. Muy bien, muy bien. Y yo quiero, porque ya el tiempo se nos acaba, puntualizar algo que es efectivamente que sí creo que hay, y lo decía usted para los caballeros, los hombres que estamos acá, que no se trata un tema de género, pero sí de liderazgo, de energía, lo masculino y lo femenino, y sí está acostumbrado, el yin y el yang, que lo tenemos ambos, pero sí siento que el liderazgo femenino puede armonizar mucho más el mundo en el que vivimos, donde una energía masculina de la conquista, de la competencia, del ganar, no necesariamente busca inclusión, armonía, y lo que trata es casi siempre de tengo yo la razón, aquí gano yo y este es mi terreno. Como en el mundo animal, porque todavía somos animales en nuestro cerebro más básico, que es el reptiliano. Eso lo dijiste tú. Sí, sí, claro, pero es verdad. Y aprecio la calidez y la falta, yo decía, hasta de protocolo. Cuando nos conocimos, la vicepresidenta y yo, bueno, era primera en ese momento, fue en un evento en República Dominicana donde estaba Hillary Clinton, y las conocía ambas en el mismo evento que me pidieron yo fuera el maestro de ceremonia, y me encantó ver la espontaneidad del saludo, no solo a mí, sino a muchos de los que estaban allí, y que yo creo que su espontaneidad contagió un poco a Hillary y la latinizó en ese cónclave. Claro, porque al ella ver que vino la señora Margarita, primera dama, a dar un abrazo, y me abrazó, que yo me quedé sin abrazar porque yo dije, a mí me van a botar del salón si yo soy el que abrazo. Pero el marido no es celoso. Exactamente. Y su esposo no es celoso. Hillary parece que observó eso y también vino, entonces latina, muy latina, me dice, good job, well done. Y yo digo, uy, parece que se ha contagiado. Su amiga Hillary, porque yo creo que ustedes son amigas, ¿sí o no? Sí, Su amiga Hillary. ¿Crees que es el momento para ella? Yo creo que para la mujer realmente hay un momento o sea, de inflexión. Y estas elecciones pues marcarán un hito a nivel mundial. Y no solamente esta de Estados Unidos, sino que también, y con ocasión de encontrarnos aquí en Naciones Unidas que nos acoge, también estas elecciones del secretario general de Naciones Unidas, que dentro de poco, Dios mediante, diremos la secretaria general de Naciones Unidas. Entonces, eso es importante. Eso es muy importante porque ahorita el panel de inmigración también, que bueno, fue insuperable, no tuvo desperdicios, habrá una nueva visión con una mujer a la cabeza, con una mujer como líder. Siempre habrá una visión enfocada hacia la justicia social, hacia lo que conviene a los demás, hacia lo que es el desarrollo de los ciudadanos. Un gran líder sabe que no gobierna para él, que gobierna para los demás. Pero una mujer también sabe que no gobierna para que todo el mundo sepa lo que ella hace, sino para que todos los demás sientan lo que ella ha podido lograr. Entonces, esa es la gran diferencia, y yo pienso que las mujeres cada vez más, bueno, pues vamos a seguir ocupando espacios de liderazgo, seguir haciendo grandes transformaciones, y para eso es importante que también se integren, que nos integremos a la política, que no le tengamos miedo. Esas alianzas que se van dando desde la empresa privada, desde el sector privado, que se hablaba ahorita de la alianza público-privada, es importante, y es importante que todos colaboremos, es importante que también profesionales se integren al espacio público, al sector público. Hablamos de que, bueno, hay corrupción en el sector público, que hay corrupción en el gobierno, en los gobiernos, sí, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para detenerlo? ¿Qué estamos nosotros haciendo para cambiar esto? ¿Cómo estamos nosotros aportando? ¿Cómo nos estamos integrando a hacerlo diferente? Entonces, el llamado es a que se integren en la política, la gente seria, la gente honesta, la gente que entiende que se está haciendo mal, que hay corrupción, intégrense.
y trabajar entonces todos juntos para que podamos realmente lograr que haya desarrollo, que haya progreso, que haya bienestar. Me ha convencido, yo que no pensaba en la política, creo que me voy a preparar para ser presidente de Cuba en algún momento. Muchas gracias, señora vicepresidenta Margarita. Gracias. Gracias. Y muchísimas felicidades, que Dios te me bendiga grandemente, que puedas seguir cumpliendo muchísimos años más. Gracias. Y que sigas pues celebrándolo de esta manera. La mejor manera de uno celebrar un cumpleaños, de celebrar su vida y su nacimiento, es aportando a los demás, es haciendo actividades como esta donde tú estás realmente cambiando el mundo. Te felicito de todo corazón, no por el cariño solo que te tengo, sino por el gran aporte que estás haciendo a nivel mundial, con toda esta empresa, con todo este nuevo enfoque que has dado a tu trabajo. Tienes además una visión muy holística de lo que es desarrollo, al igual que como lo compartimos aquí, y yo no quiero desaprovechar entonces la oportunidad de que todos juntos te podamos cantar un cumpleaños feliz. Así es que birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ismael, happy birthday to you. Thank you. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Son 47, o sea que creo que no les queda duda de que soy millennial. Muchas gracias, vicepresidenta. Gracias.